Muy bien, buenas tardes, un gusto saludar a todos los presentes. Disculpen la demora en el ingreso, era cuestión de familiarizarnos con el sistema para poder estar todos en la plataforma. Ya estamos la mayoría, gracias a los participantes por acompañarnos. Estamos en este espacio donde los organizadores somos globetics.net, Uniandes de Colombia y por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, quien les habla. Este espacio tiene la finalidad de difundir testimonios, recursos y herramientas para la pedagogía de la ética. En ese sentido, lo que vamos a presentar en 3 momentos, que ahora le vamos a contar de qué se tratan, tiene que ver con capacitaciones que estamos haciendo. La última que tuvimos fue en abril de este año. En relación a los momentos que vamos a compartir, tenemos una primera parte con un panel de experiencias donde justamente docentes de diferente procedencia que pudieron participar de esta capacitación de abril sobre pedagogía de la ética que sostuvo el instituto especializado en estos temas de Uniandes en abril, van a dar testimonio con experiencias concretas sobre este tema. En un segundo momento, también los colegas de Uniandes presentarán un libro que fue la base de lectura para ese curso, que ahora han actualizado y con el apoyo de Globetics también publicado, y es de libre acceso, por tanto nos interesa mucho poder compartirlo. Y la última parte es un taller donde vamos a trabajar una herramienta concreta para la pedagogía de la ética. Así todos tenemos la oportunidad de probar. Pasando al primer momento, para no demorarnos más, me gustaría presentarme brevemente y presentar a los participantes panelistas, donde vamos a tener este primer momento de testimonios sobre experiencias concretas. Mi nombre, como están viendo ahí, es Ana Carolina Díaz, dirijo el Departamento de Formación del Área de Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba, y tengo el gusto de acompañar como moderadora a nuestros 4 participantes. Algunos estaban demorados en el ingreso, pero confiamos en que van a poder estar presentes. Ellos son Digna Cruz, que es docente de la Universidad Cristiana de Panamá, María Fernanda Schiavoni, secretaria de grado y docente de la Universidad Católica de Córdoba de Argentina, Giovanna Hurtado, docente de la Universidad ESAN y directora de Políticas y Estrategias para la Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú, y Edgar Alonso Vanegas Carvajal, docente investigador, Universidad de San Buenaventura de Medellín, y docente invitado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Estos son nuestros panelistas. Vamos a escucharlos en su presentación, unos 5 a 7 minutos cada uno. Les pedimos por favor que si alguna tiene alguna intervención o comentario y lo quiere ir dejando en el chat de manera tal de que no lo perdamos, cuestión que cuando ellos terminen su presentación podamos empezar a interactuar y hacer una participación bien activa también en este espacio de la primera hora del taller. Gracias. Estamos viendo la presentación de Digna. Yo no la veo conectada. Si está Digna, por favor. Avanzamos con María Fernanda Schiavoni. No está conectada aún. Si podemos seguir avanzando mientras resolvemos la conexión de Fernanda. Giovanna, que sí está con nosotros. Adelante, por favor, Giovanna.
nuestra colega del Perú. Muchas gracias, Ana Carolina. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de explicar cómo es que hemos incorporado luego de esta experiencia formativa que tuvimos gracias a Global Ethics, cómo hemos podido implementar este modelo educativo para el fortalecimiento de capacidades en fiscalización con este enfoque ético. Si pudieras, por favor, proyectar la siguiente lámina. Ajá. Y para ello nos preguntamos, pues, porque uno dice, ¿y por qué es necesario tener este enfoque ético? Bueno, es que en primer lugar es importante para cualquier organismo público y sobre todo para un organismo que desarrolla una actividad tan técnica como la fiscalización ambiental, tener a sus profesionales completamente capacitados, y por ello, como parte de las estrategias de fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental tiene un área que se dedica al fortalecimiento de las capacidades de sus trabajadores, de las empresas y de los ciudadanos. Siguiente, por favor. En esa línea, esta subdirección de fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental tiene un modelo educativo. Este modelo educativo coloca como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos. Estos alumnos son funcionarios públicos, ¿no? Y además son expertos en supervisión o en evaluación. Tienen una serie de funciones y vienen con sus conocimientos previos, ellos, porque como son profesionales, vienen con una serie de conocimientos, con una serie de especialidades en derecho, en biología, en ingeniería ambiental, en economía, ¿no? Entre las áreas fundamentales. Y cada uno desarrolla una función de acuerdo al área en la cual trabaja. Estas funciones tienen que estar alineadas siempre en el marco de la malla curricular y de las rutas del saber, pero sobre todo deben de desarrollarse con ética, ¿no? Bueno, está también otros componentes como la docencia, la internacionalización para llevar a cabo actividades ¿no? Para ver, compartir experiencias, cómo están haciendo la fiscalización en otros países, la innovación, la investigación, pero esta vez nos vamos a centrar en lo que es la ética, ¿no? Es por ello que hemos incorporado, siguiente por favor, dentro del modelo la ética. ¿Y qué es lo que dice nuestro modelo educativo dentro del aspecto ético, ¿no? Dice que comprende a todas las manifestaciones de la ética, ya que lo que se busca durante los programas de capacitación es que los participantes puedan reconocer y valorar esos aspectos sociales y culturales que siempre se evidencian en la fiscalización ambiental, porque recuerden que la actividad productiva, la minería, los hidrocarburos, no están en las grandes ciudades, están en las zonas alejadas de las grandes urbes. Y tienen una serie, estos ciudadanos tienen una serie de valoraciones con respecto a su concepción de las lagunas, de los bosques, de los árboles. Entonces, sí tiene que valorar cuando uno hace esa fiscalización ambiental esos aspectos sociales y culturales que están presentes y que de repente uno no los valora porque vive en la urbe, ¿no? Además, en el marco de estas relaciones laborales que desarrollan los evaluadores, los supervisores, los inspectores en general, deben de trabajar como integrantes de un equipo colaborativo en el que se evidencia el respeto por el trabajo interdisciplinario, porque recordarán que acabo de mencionarles que hay economistas, hay abogados, hay ingenieros ambientales, hay biólogos, ¿no? Entonces, sí es importante construir de manera conjunta una decisión articulada que beneficie finalmente al cuidado ambiental, ¿no? Y a la fiscalización ambiental. Y cada uno de estos profesionales tienen opiniones técnicas sustentadas en su propia disciplina, y esta debe ser recogida de manera alturada para que puedan finalmente contribuir a tomar una decisión desde esta perspectiva técnico-científica, valorada por cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Adelante, por favor.
Y bueno, comentarles que como anécdota, ese trabajo interdisciplinario está normalmente presente. A veces es difícil que desde la gestión de la unidad uno no pueda saber qué es lo que está haciendo el profesor en aula, ¿no? Pero siempre se preocupa por fomentar este trabajo interdisciplinario que permite ese aporte que cada una de las profesiones aporta a esta construcción para la fiscalización ambiental. Y bueno, y además este modelo educativo fue sustentado en el segundo Congreso Iberoamericano de Docentes frente a la pandemia, que se organizó hace unos meses, y en el que se incorpora este aspecto ético, y bueno, ese detalle de este congreso también forma parte del libro de actas, toda la experiencia con respecto a lo que es la fiscalización ambiental con aspecto ético. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Ana Carolina. Perdón, no te escuchamos. Gracias. Le decía muchas gracias a Giovanna y le pedía por favor a nuestro colega colombiano Edgar si puede tomar la palabra, recordándoles mientras, por favor, si quieren hacer sus comentarios, sus aportes vía el chat. Gracias. Doctor Vanegas, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas Estoy por aquí tardes, muy atento. gracias. Excelente la experiencia de la compañera Giovanna y este ejercicio, este taller que nos enriquece a todos. Voy entonces no tengo pues ningún apoyo para ello, pero voy a intentar narrar un poco la experiencia que he tenido en este semestre con los estudiantes de acá de la Universidad de San Buenaventura en la clase de ética y cómo he intentado incluir un documento y una herramienta en el ejercicio pedagógico que tengo con los estudiantes. Bueno, yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, y es que el objetivo del curso de ética en la Universidad de San Buenaventura se inscribe en el marco de desarrollar en el estudiante habilidades para la reflexión constante sobre la moral y la cultura de la responsabilidad ciudadana y profesional frente a la realidad social, cumpliendo los preceptos del proyecto educativo bonaventuriano, que es como el proyecto institucional, y la política corporativa para la formación humana. Acá nosotros tenemos un centro que se llama el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, CIDE, que es el encargado de ofertar todos los cursos de humanidades, y allí se encuentra el curso de ética. Más o menos en la malla curricular se inscribe en el cuarto semestre. Para todos los estudiantes de la universidad, de todos los programas de pregrado. Yo aquí había escrito una pequeña línea en donde decía que la enseñanza ética de la Universidad de San Buenaventura de Medellín se concibe como un componente transversal del currículo, en el sentido que la ética está incluida como un curso dentro del microcurrículo de todos los programas académicos de la universidad, y que está ofrecido por la universidad académica, por la unidad académica denominada CIDE. En ese sentido, entonces, el curso toma elementos de ética general y también de ética profesional. Hay bueno, en el curso que se nos ofreció en abril, me sirvió mucho ese insumo, el insumo que nos proporcionaron como guía para ello, inclusive yo lo utilicé. Hay una temática que a mí digamos, siempre me ha interesado con los estudiantes, pero que lo tenía un poco dispersa, y es la temática sobre las teorías éticas o escuelas morales.
esa temática me ha permitido, digamos, enseñar la ética o nos ha permitido, digamos, incluir la ética desde el punto de vista histórico y también al mismo tiempo clarificar los conceptos relacionados con el criterio moral de cada una de las escuelas éticas, comenzando desde el intelectualismo moral, el eudaimonismo, las éticas naturalistas o cristiana, etcétera, el utilitarismo, bueno, hasta llegar a las éticas contemporáneas de la deontología y la ética ciudadana. Ese insumo a mí personalmente me permitió organizar, me permitió organizar una matriz. Si me permiten, la puedo compartir. No sé si puedo compartir en este momento una pequeña matriz. ¿Podrán darle esa posibilidad? Tenemos unos minutitos a favor. Ya debería poder. Perfecto, gracias. Yo creo que ya la están viendo. ¿Si me confirman que la estén viendo? Se ve, se ve. Sí, Edgar, gracias. Bien, esta matriz entonces la diseñé este semestre con el fin también de bajar la información que aparecía en la guía que nos proporcionaron. Yo básicamente pues organicé la información de las diferentes teorías éticas, como aparecen en los libros clásicos o la ética clásica con éticas materiales, éticas formales, y hice un cuadro comparativo en 4 columnas llamado criterio moral, la primera columna de cada una de las escuelas, una pequeña definición, un ejemplo práctico y los representantes. Los estudiantes por grupos debían diligenciar este formato después de la clase magistral, que como ya dije, tomé como referente digamos, la guía que nos habían proporcionado en la capacitación en los meses de abril. Esto le permitió a los estudiantes, en mi experiencia, clarificar muchos conceptos, de alguna manera aterrizar asuntos que parecen muy teóricos y complejos a prácticas o a ejercicios prácticos de la vida. Paradójicamente, la columna más difícil de resolver era donde aparece el ejemplo práctico. Parecía que en la teoría todo había sido más o menos claro, pero al momento de bajar la información a un ejemplo claro de cada una de estas escuelas, esto no era tan posible y tan claro. Entonces, a partir de allí me permitió comenzar a debatir con los estudiantes todo el tema de la ética desde un punto de vista práctico. Allí empaté, digamos, esta temática con discúlpenme, sigo aquí en el procedimiento que tengo, empaté esta temática con el ejercicio con el tema sobre deliberación ética, utilizando la herramienta guía para la toma de decisiones. Digamos, ya venía de alguna manera implementando el análisis de dilemas morales, la deliberación ética, primero con casos hipotéticos y después bajarlos un poco a casos muy prácticos. La guía para la toma de decisiones me permitió igualmente organizar la información a partir de los 8 puntos que aparecen en esta guía. Identificar la situación problemática, las decisiones éticas ubicadas en un contexto, identificar los actores involucrados, las alternativas, utilizar herramientas de deliberación ética, la toma de decisión y revisar la decisión. Ahora, justamente terminando el semestre académico, me encuentro en la etapa de, digamos, de reevaluar este procedimiento y la viabilidad del mismo, la utilidad del mismo. Digamos, en una evaluación previa, he sentido que los estudiantes han podido entender mejor la ética como algo práctico de la vida, como algo más concreto. Yo aquí tengo también, me permito leerlo, tengo en las preguntas que nos enviaban, decía,
¿Cuál fue el resultado de la experiencia para el profesor y para los estudiantes? Entonces, para el estudiante, resumí 4. Hacer más significativa la clase de ética al ser más participativa e implicativa a la vida cotidiana. Desarrollar la capacidad argumentativa, propositiva y discursiva. Capacita para el sentido crítico y el juicio analítico. Y se incentivan valores como el respeto a la diferencia, la inclusión, la interculturalidad y la libertad de pensamiento. Esto fue digamos, lo tomé en una preevaluación que hice con los mismos estudiantes. Y para mí como maestro, como profesor, me permitió organizar mejor la temática sobre escuelas éticas y desarrollo moral. Me permitió bajar el discurso ético a actividades prácticas y situarlas en el contexto. Me permitió un desarrollo pedagógico y didáctico significativo de la enseñanza ética y convierte el salón de clase en un laboratorio para el ejercicio ciudadano y el respeto a la diferencia. Eso fueron como las enseñanzas que pude hacer a partir de estas dos temáticas, el tema sobre escuelas éticas o teorías éticas y la utilización de la herramienta de la guía que nos proporcionaron precisamente la compañera Juni y su equipo de trabajo desde la Universidad de los Andes. De hecho, esto también hace parte como un poco de la experiencia de las asesorías de manera personal que nos hicieron en ese momento y que nosotros habíamos pedido una asesoría de los 3 integrantes de acá de la Universidad de San Buenaventura en Medellín. Pues eso era lo que quería compartirles a ustedes y bueno, abierto pues a escuchar a los compañeros también y a la discusión. Muchas gracias a todos por este espacio, para mí es muy enriquecedor en realidad. Muchísimas gracias a ti, Edgar. Bien, lamentamos comentarles que ni Fernanda ni Digna han podido ingresar, pero para no perder ese testimonio, vamos a compartir de mi parte el resumen de la experiencia que escribió la profesora Fernanda Schiavoni, también de la Universidad Católica de Córdoba, y así al final de este espacio podemos hacer un diálogo en relación a la mayor cantidad de experiencias posible. Me permito leer en palabras de Fernanda. Cuando se trataba de describir el propósito, es decir, cuál fue el objetivo de la formación ética en su propuesta de cátedra, Fernanda escribió: estoy a cargo de la cátedra de ética en distintas carreras de grado de la Universidad Católica de Córdoba. La misma forma parte del área de formación que atraviesa todas las carreras de la universidad, a fin de contribuir a la misión institucional de formar personas de ciencia, conciencia y compromiso, capaces de incidir en la construcción de un orden social más justo. De manera que la formación ética es consustancial al perfil de los egresados y egresadas de la universidad. Es claro que esta tarea no es exclusiva de la cátedra de ética, sino que compromete a todas las cátedras que, en distinta medida y de manera implícita o explícita, asisten a la formación integral de los y las estudiantes. Por otra parte, considera Fernanda que la formación continua como docente forma parte de los requerimientos institucionales y colabora con la actualización anual de la propuesta curricular. En relación a la descripción de la experiencia, es decir, qué hizo, Fernanda nos comparte. Se incorporaron las siguientes herramientas aprendidas en el curso que justamente Juni y sus colegas del Instituto de la Universidad de los Andes de Colombia nos ofrecieron en la capacitación de Globetics. Este curso se llamó, como se ha dicho, Cómo incluir la ética en la formación universitaria. Y los puntos de su experiencia que Fernanda testimonia son: articulación con el tema de valores a través de identificación de sentimientos morales, identificación de los mecanismos de la desvinculación moral, sentido común para la toma de decisiones. Un segundo momento, en articulación con el tema de los dilemas éticos, como decía Edgar también, motivos para la acción y escala de desarrollo moral, y finalmente en este punto, articulación con el tema de prejuicios y estereotipos. Un primer punto,
How Unethical Are You? Sesgos y prejuicios ejercicio, test de asociación implícita de Harvard, video All That We Share. Y el punto 3 de su resumen, donde tenía que compartir los logros, es decir, los resultados de la experiencia, Fernanda nos dice: los temas y dinámicas incorporados generaron en los grupos de estudiantes interés, participación y discusión muy valorados en el contexto de la virtualidad. Algunas observaciones motivadas por las dinámicas implementadas, y con esto cierra, fueron: capacidad de contextualizar ideas a través de ejemplos, capacidad de identificar posturas teóricas en casos concretos, capacidad de reconocer los propios sesgos y prejuicios, necesidad de ejercitar la capacidad de escucha y empatía, y capacidad de articular el mundo de la ética con el ámbito de la disciplina específica de que se trate. Con esto cierro las palabras de Fernanda y me permito agregar, como asistente de esos cursos y con el privilegio de haber interactuado muchas veces directamente con el equipo de Juni, con la gente de Globetics, que si hay algo que yo valoro fuertemente de la propuesta, tanto el curso como el libro, que a continuación nos van a presentar los colegas de Uniandes, es justamente esta doble mirada de basarse en la teoría, pero para la acción, desde la cátedra, desde la investigación y desde la proyección social, cosa que en nuestra universidad es uno de los aspectos centrales de nuestro trabajo. Así que sin más, si podemos a lo mejor compartir las diapos de Digna, que creo tampoco ha podido entrar en la reunión, para por lo menos tener esa mirada, que si les parece solo a los fines de organización, yo leo las diapos que estamos presentando. Esta colega es de Panamá, de la Universidad Cristiana, y también ha participado de este mismo taller al cual se referían Giovanna, Edgar y Fernanda en las palabras que yo transmití. En la siguiente, ella nos presentaba este objetivo general, que era la primera parte de su resumen: analizar que la ética y la moral en la profesión en formación lo pondrá en práctica para toda la vida. Objetivo específico: reconocer que debe ser un profesional con ética y moral, aplicar y evaluar los principios de ética y moral. Temas, conceptos y definiciones, ejemplos. Bueno, ahí hubiera estado más que interesante escucharla de primera mano a nuestra colega Digna, que lamentablemente no ha podido ingresar, pero sí ha participado de las reuniones previas, y hizo la misma valoración que hemos escuchado de todos los colegas anteriores. En esa última palabra, en ese último vocablo, ejemplos, creo que está el potencial más grande de las herramientas que estamos compartiendo y de las experiencias también. Veo que en el chat hay una primera intervención del señor Julio Alberto Piscoya. Me permito leerla y después cualquier cosa, Julio, por favor, toma la palabra y lo completa. Dice: de acuerdo con la doctora Giovanna Hurtado, los aspectos ambientales... A ver, que se me ha perdido la conversación. Los aspectos ambientales y éticos tienen que ser de enseñanza transversal a todas las especialidades. Se me pierde el chat. Por favor, Julio, si quiere tomar la palabra y hacerlo directamente. Está muteado. Gracias. Bueno, sí. Ante todo, buenas tardes y muy agradecido por la invitación. Yo les hablo a nombre de la Universidad Nacional de Piura, acá en el Perú. Realmente tengo a cargo la formación del curso de bioética, ya en el 4º año de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. Pero por otro lado también soy profesor de la parte de salud ocupacional y ambiental, donde me he podido dar cuenta y me ha impactado positivamente la conferencia de la doctora Hurtado, porque realmente son aspectos poco conocidos para, digamos, en la formación de todos los profesionales: la salud ocupacional, la salud ambiental.
y la bioética realmente no se le da la importancia que debía, y realmente son de uso frecuente y de formación de criterios personales para toma de decisiones en los profesionales, ¿no? No solamente en la parte médica, sino en todos los aspectos, que justamente van a tener como resultado, si no se aplican, digamos, en una pérdida económica, incluso se va a traducir en una pérdida económica, de tal manera de que debemos ver estos aspectos educativos como una verdadera inversión rentable para nuestros, digamos, para nuestras economías, ¿no? De tal manera que eso hace que sea mucho más importante tomar digamos, partido o posición a favor de esta difusión. Por eso también felicito a los organizadores, ¿no? Ese sería mi comentario. Le agradecemos mucho, Julio, el comentario, el aporte. Me dicen que ha logrado entrar Digna. Antes de darle la palabra, no sé si Giovanna, porque tenemos tiempo para esto, querés hacerle alguna devolución a Julio que se refirió explícitamente a tu presentación, mientras Digna se presenta. Gracias. Sí, claro, muchas gracias, señor Piscoya, por la intervención. Efectivamente, la concepción ética tiene que estar dada no solo en las aulas, no solo en la casa, ¿no? Porque algunos dicen el tema de la ética es un tema de casa, sino también en las aulas universitarias, ¿no? Nosotros, bueno, somos peruanos y sabemos los problemas que se han suscitado con aspectos éticos dentro de nuestro país, en diferentes instancias, diferentes niveles de gobierno. Y es que a veces en la universidad no ha habido un espacio donde a alguien le puedan decir cuáles son esos dilemas éticos que se pueden estar presentando en tu carrera, en tu profesión, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi mamá es bibliotecaria, ¿no? Entonces conversábamos con respecto a la coyuntura, ¿no? Yo le decía, mamá, tú que has sido profesora en San Marcos, ¿acaso no le decías a tus alumnos, si alguien te dice, oye, me puedo llevar este libro porque me gusta y te haces el que te perdiste, tú no le decías a tus alumnos que eso está mal? Más bien le ponías que esos son los ejemplos de las cosas que no se deben de hacer. ¿Acaso los dentistas, ahora que estoy con un tratamiento odontológico, por eso es que hablo medio raro, no tienen la opción de decirle a sus alumnos, ¿no? En la carrera, por si acaso, los insumos médicos que se usan son estos, o sea, usa este producto porque te va a dar una mejor calidad para que el diente, la curación dure más tiempo, amalgame mejor, no sé los términos médicos, o igual con el constructor, ¿no? Y toda la región lo hemos visto con el caso horrible de Odebrecht, ¿no? Donde acaso estas opciones no estaban ya presentes desde las aulas universitarias, no se sabía que el profesor no sabía acaso que podía darse ese tipo de componendas. Entonces, ¿dónde está el profesor con su experiencia orientando a ese grupo de jóvenes en formación para que actúen de manera correcta, diciéndole, oye, te van a ofrecer esto, tú debes decir que no, porque tú eres un profesional y tú tienes que hacer los cálculos de los cementos, del fierro, de lo que tengas de los insumos que tengas que costear para realizar una obra de manera adecuada. Entonces, la ética debe estar presente en cada uno de los momentos de nuestra vida, desde la casa, el colegio, la universidad y la profesión. Y recordándolo frecuentemente, porque la tecnología va cambiando y las formas de llevar a cabo nuestras actividades cambian. Entonces, ¿cómo los aspectos éticos, y lo suelto así de repente de manera de debate, han cambiado con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo esta coyuntura de la pandemia nos ha traído el reto a todos, profesores, alumnos, profesionales, de cambiar esa visión de lo que hacemos día a día. Muchas gracias, Giovanna, por la devolución. Estaba levantada la mano de Jackie Silva. Si hay alguna referencia a esto puntualmente, Jackie, toma por favor el micrófono. Si no, le escuchamos a Digna y volvemos a abrir el debate.
No, solamente quería hacer un comentario sobre la exposición de Giovanna y los alcances que nos dieron de las láminas de Digna y el profesor también de Colombia. Era sobre la enseñanza de la ética a través de la participación en tradiciones y expresiones de la cultura. Por ejemplo, acá en el Perú eh, tenemos un problema muy grave de deforestación, ¿no? Sin embargo, también tenemos como una tradición todos los años los carnavales y la yunza, que consiste en el corte del árbol. Entonces, una de las cosas que se podrían hacer es promover la práctica en los carnavales de sembrar árboles, ¿no? O de cuidar los existentes, ¿no? Entonces, me parecía que eh, esta posibilidad de utilizar la tradición y la costumbre podría ser transversal, es aplicable, creo, que a todos los países latinoamericanos que tenemos costumbres de alguna forma similares y es práctica y también podría partir de una mejor comprensión de el origen de nuestras tradiciones y de aspectos de la cosmovisión andino-amazónica que podían ser rescatados. Ese era mi comentario y bueno, agradecer por las exposiciones y muy feliz de participar y tener esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Jackie. Muy bienvenidos los comentarios. La escuchamos a Digna Cruz, que se ha unido afortunadamente, así que ya hemos podido de algún modo escuchar los 4 testimonios, ahora completando Digna el suyo, y volvemos a abrir la posibilidad después a comentarios, a preguntas. Estamos todavía con tiempo. Pueden ir adelantándolos en el chat. Digna, ¿estás? Sí, aquí Buenas estoy. tardes. ¿Me escuchan? Adelante. Buenas tardes. Sí, te Buenas escuchamos. tardes, mil disculpas. La tecnología, el tiempo, estaba atendiendo el colegio y ahora acá a la universidad, bueno, desde acá de Panamá, con un sol bastante radiante. El tema sobre lo que es la ética, les iba a decir, por lo menos en la Universidad Cristiana de Panamá, en la Facultad de Administración de Empresas, Recursos Humanos y Contabilidad, aparece la materia de ética en todas las licenciaturas. La tenemos en el tercer semestre, perdón, ahí tenemos la asignatura, pero siempre en mis asignaturas que me den de recursos humanos, administración, o la que tenga correlación en cuanto a gerencia, siempre hablo de la ética. Entonces ahora más me reafirmó esto desde que entré al seminario por una invitación de ustedes a la universidad y ahora digo, bueno, ahora con mayor razón voy a hablar sobre el tema, sobre la ética profesional. Yo muchas veces, como comentaba Giovanna, que decía que la ética, la ética, la moral, pues lo hablamos, los valores, lo hablamos desde que son niños, desde que somos bebés, nos dicen no, o nos quieren poner un horario para la comida cuando son bebés, hasta cuando somos adultos, ya en la universidad, aquí por lo menos yo lo puse como analizar la ética y la moral en el profesional en formación, lo pondré en práctica para toda la vida, o sea que es algo que debemos de tener por siempre. Entonces le comento a veces a los estudiantes, creo que esto sucede en todos los países, aquí en Panamá ha sucedido y está sucediendo, que yo como docente digo, nosotros le hablamos a los profesionales o a los futuros profesionales de la ética y moral, pero entonces cuando llegan a estos cargos políticos, que nosotros somos los que escogemos a todos los que están en estos puestos, a presidente, acá se le dice alcaldes, gobernador, los escogemos y después cuando están en esas posiciones, o sea, como que la ética se olvida, o sea, es algo
que lo comento, lo exteriorizo con los estudiantes. Ahí también en el objetivo específico les pongo a reconocer también lo que debe ser un profesional con su ética, ética y moral, perdón, aplicar y evaluar los principios de ética y moral, porque sabemos que cuando hablamos de ética y moral también hablamos de normas, reglas, políticas que tenemos dentro de las empresas que tenemos que seguir. También en algunos casos les pongo un cuadro donde ahí se hace la comparación entre lo que es la ética y la moral. Entonces, esta es mi participación. También les tengo a veces les pongo lecturas complementarias también, que bastante que nos ayudan. También a veces les digo, por lo menos, el padre Alberto Hurtado dijo en una ocasión, está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien. O sea que si hacemos el mal, está mal hecho, pero si no hacemos el bien, también estamos cayendo en una falta. Entonces, aquí, esta es mi intervención. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estoy a la orden. Bastante corto, pienso. Gracias, Digna. Muy bien, porque tanto insistimos en que puedan cumplir con el horario pactado. Gracias, Digna. Ajá. Tenemos un comentario que fue escrito en el chat de Luis Miguel Vergara, que dice: buenas tardes, muy interesantes las experiencias compartidas. Me gustaría saber el título del libro donde se encuentran estas experiencias de la enseñanza de la ética. El momento que sigue a este primero de compartir experiencias y comentarlas es la presentación del libro, y allí Juni y su equipo nos van a comentar cuál es su contenido. Gracias por la consulta y el comentario. Si hay algo más, Luis Miguel, y quiere abrir el micrófono y decirlo de viva voz, bienvenido. Muchas gracias. Es una experiencia muy interesante para todos nosotros que de una u otra forma trabajamos en las áreas de humanidades. No soy directamente el responsable de la ética, pero tengo que dar cursos de ética. Entonces, escuchándoles y comparando con los que se ha hecho y recibiendo las orientaciones, nos enriquecemos mutuamente, porque es un trabajo de continente y es un trabajo de lo nuestro. Entonces siento como lo que nos están aportando y lo que Juni nos ofrece, pues eso nos ayuda a marcar un camino que nos permita responder mejor a crear un mundo mejor donde todos podamos disfrutar de una vida más humana. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias a usted, Luis Miguel, por el comentario. Muy, muy atinado, por cierto. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar, dejar una inquietud, incluso de los panelistas presentes? Por favor, Giovanna, Edgar, Digna, algo que haya quedado en el tintero. Tenemos unos minutitos más antes de darle la palabra para el segundo momento de este encuentro a los colegas de Uniandes. Bueno, ya que me da la oportunidad, muchas gracias a Ana. Yo iba a escribir, o estaba ya escribiendo aquí en el chat, pero entonces prefiero narrar lo siguiente. Claro, yo pienso que una de las tareas, y yo lo decía ya incluso en el curso mismo, una de las tareas de la ética, que es una tarea previa, es clarificar conceptos, clarificar ideas. Esto es muy bueno y esto es muy interesante. Y de ahí yo creo que la filosofía nos ayuda mucho como herramienta. Yo recuerdo esa primera actividad previa que nos colocaban de si el profesor de ética debía ser exclusivamente filósofo o no. Y después hacemos un debate y después volvían y nos preguntaban, Juni nos volvía a preguntar, y me parece muy interesante. Yo pienso que clarificar ideas y conceptos es muy saludable y es bueno y es un ejercicio importante, pero yo creo que lastimosamente y en muchas circunstancias
y hablo personalmente, nos hemos o me he quedado en esa primera concepción y en ese sentido, por eso la ética se vuelve un discurso obsoleto, un discurso descontextualizado, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que quería escribir allí es, yo estoy como en mora si quería incluir dentro de la clase de ética una actividad práctica con los estudiantes. O sea, no sé, una propaganda, así sea, cuando hablamos de la ética como algo transversal, me leí incluso el libro, parte del libro de la profesora Juni y del profesor por allá del 2018, sobre currículo y ética, algo así, no recuerdo el título, y habla de los dos sentidos de la transversalidad, ¿cierto? De la transversalidad de la ética a través del currículo, la ética a través de la vida, a través de la universidad, etcétera. Entonces, ¿qué actividad? Yo no sé si aparezca en el libro, pero yo sí estoy como tratando de ajustar una actividad significativa, además, que los estudiantes puedan entender la ética desde un punto de vista práctico. Y lo digo por una situación muy particular, y es una de las últimas clases que di este semestre fue ética y corrupción. Y los estudiantes me decían, de hecho varios estudiantes, profe, yo no sabía que la corrupción se daba en los niveles, por ejemplo, de la universidad, cuando yo hago plagio o cuando yo cosas tan simples y tan sencillas, ¿cierto? Entonces todo el mundo está pensando que la corrupción se da en los estamentos macro, en los grandes proyectos, en Hidroituango, en el carrusel de la contratación, en Odebrecht, pero no hablamos de la corrupción en la clase. Entonces, y ese es un problema muy grave, por lo menos aquí en Colombia. Y en esa temática yo sentía cómo bajamos a una experiencia práctica. No sé si ahorita lo pueden decir precisamente en el libro, o si los compañeros hacen alguna actividad así práctica que les permita al estudiante decir, sí, es que la ética es práctica, es algo cotidiano, es de la cotidianidad. Que eso quería intervenir yo. Muchas gracias, Edgar. Aquí Juni va a responder en parte. Gracias, Ana Carolina. Me siento un poco interpelada por la pregunta de Edgar, porque nosotros estamos convencidos de que la ética es práctica y que todas estas herramientas que estamos compartiendo, que compartimos en el curso y que estamos incluyendo en el libro que les vamos a mostrar, son de aplicación para situaciones cotidianas, tanto como para situaciones extraordinarias. Pero lo que hace que sea significativo para los estudiantes, yo creo que es el poder tomar un ejemplo que sea cercano a ellos. Y ese cercano a ellos se refiere tanto a su vida cotidiana como estudiantes, como los ejemplos que estabas mencionando tú, pero también frente a la disciplina que están estudiando. Y pues nosotros la gran invitación que le hacemos a los profesores es no hable de los enfoques éticos por los enfoques éticos o no le busque ejemplos a los enfoques éticos por ejemplificar los enfoques éticos, sino tome un caso de su disciplina y aplíquele esos enfoques para ver si le ayuda a tomar una mejor decisión en relación con esa disciplina, con algo que es cercano a su conocimiento. Entonces, mi invitación es esa. Mi invitación no es tanto a ver si hay un ejemplo que me pueda resultar significativo, sino incluso a mirar los casos que normalmente he mirado con ojos puramente técnicos desde la mirada ética. Una decisión en el tema que cada uno trabaja, que muchas veces se puede ver como una decisión que tiene solamente connotaciones técnicas o que pudo haber habido una falla humana desde el punto de vista técnico, plantearlo desde el punto de vista de los valores o desde los principios que deben orientar la profesión, nos abre una mirada, nos da una mirada nueva, nos da una luz nueva sobre ese mismo caso. Entonces, para mí, todo lo que hay contenido en este librito es de aplicación práctica, pero insisto, lo significativo tiene que ver con que el contexto sea cercano a la experiencia del estudiante, ya sea a la actual o a la futura como profesional.
No sé si con eso Así te es. ayudo o te enredo. No, no, muchas gracias, Juni. No, al contrario, me aclara mucho la idea y me da esta concepción. Y entonces sería algo muy cercano, muy contextual, tanto en el sentido cotidiano de lo que vivimos nosotros, como desde el punto de vista profesional. Aquí he tomado nota y por supuesto que me ayuda muchísimo. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ambos. Para cerrar este primer momento, tanto lo que decía Edgar y lo que después recuperaba Juni, que fueron los últimos interlocutores, me recordó también algo importante que trabajamos en el curso y que dijo Edgar, que no solamente los filósofos tienen que hablar de ética. Mi disciplina de origen es la ciencia política, y me recordaba ese dilema de Platón de si los filósofos tienen que gobernar o los gobernantes tienen que hacerse filósofos. Bueno, un poco el libro que nos van a presentar los colegas de Uniandes nos da algunas pistas de cómo resolver ese dilema. Así que muchas gracias por esta primera parte, la participación de todos, de todas, y los dejo con Juni y su equipo de Uniandes. Muchas gracias, Ana Carolina, y muchas gracias a todos los profesores que compartieron sus experiencias. La verdad es que a nosotros nos da mucha satisfacción ver que le han sacado fruto a la experiencia que iniciamos juntos. Le voy a dar la palabra a María Eugenia para que nos hable en nombre de Globetics. Bueno, muchas gracias, Juni, por la palabra, y muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes, es un gusto poder estar compartiendo este taller con ustedes. La verdad que, bueno, agradecer a los 4 profesionales, profesores y docentes que estuvieron compartiendo sus experiencias, las experiencias de un curso que desarrollamos en conjunto con la Universidad de los Andes. Es un curso de la Universidad de los Andes, del Centro de Ética Aplicada, que vimos la oportunidad a través de la red de Globetics y con el apoyo de la Universidad Católica de Córdoba de poder ofrecerlo a la región. Y bueno, en ese curso estuvieron representados más de 7 países, participantes de 7 países, de distintas instituciones y de distintas carreras o profesiones. Así que fue una muy linda experiencia que pudieron testificar aquí los profesores y darnos a conocer cómo pudieron aplicar los contenidos y las herramientas de ese curso. Y hoy venimos a presentarles digamos, la publicación, Herramientas para la enseñanza de la ética y la virtualidad, de la doctora Juni Montoya Vargas, que fue editado por Globetics. Para quien no conocen, brevemente les menciono que es una red de profesores, profesionales e instituciones de educación superior que trabajan para la promoción de la ética en la educación superior. Y encontramos en este material pedagógico un gran valor, una gran herramienta para implementar actividades de formación ética, especialmente en la virtualidad. Este libro, que se basa en las actividades y talleres del Centro de la Universidad de los Andes, que ha desarrollado en los últimos 7 años una publicación con un gran valor y con un gran trabajo de trasfondo, un trabajo con sus alumnos, con sus profesores. Y desde Globetics estamos muy complacidos en haber podido trabajar en la edición de ese libro y haber servido de plataforma para la difusión y ampliar el alcance de esta publicación, no solo a nivel regional, sino también a nivel internacional. Este libro forma parte de la serie o colección de praxis educativas de Globetics, y cada una de las obras y colecciones que aparecen en las publicaciones y en las series están especialmente curadas para brindar a los profesores y profesionales recursos de alta calidad. Pueden, a través del link que está compartido en la pantalla y que también lo han compartido en el chat, pueden acceder de manera gratuita y descargar el libro y poder beneficiarse de todas las herramientas que allí han compartido los colegas del Centro de Ética Aplicada. Quiero una vez más resaltar esta excelente labor de Juni y todo su equipo, porque en esta obra se desarrollan no solamente los objetivos de enseñanza,
y rendimiento en el marco de la transversalidad de la ética en el currículo, sino que también que se brinden herramientas para desarrollar la sensibilidad y la capacidad de deliberación ética de los estudiantes. Y finalmente, también se brindan metodologías que permiten evaluar el logro de los objetivos de la formación ética. Así que los invito a descargar el libro, los invito a, si no han podido ingresar, ingresar a www.globetics.net en el área de publicaciones, van a encontrar este libro, pueden descargarlo gratuitamente y beneficiarse de eso y de otros recursos que también aparecen allí. Y bueno, mis felicitaciones y los dejo a Juni y a todo su equipo y los dejo con ella que les va a poder explicar con mayor detalle en qué consiste la publicación. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, pues creo que el mejor lanzamiento que podemos hacer del libro es el que acabamos de hacer, que es regalárselo. Todos ustedes tienen acceso a través del vínculo que les dio Didier. Y lo que quería aclarar frente a la pregunta que hizo Luis Miguel hace un rato es que este libro no contiene experiencias. De hecho, nos acabas de dar una muy buena idea de hacer un libro con experiencias como las que acabamos de compartir hoy en esta sesión. Esta sesión, digamos que en ese sentido es una primicia, conocer esas experiencias de aplicación. El libro no contiene esas experiencias, sino que contiene lo que llamamos herramientas, que fue lo que mencionaron varios de los presentadores cuando dijeron yo usé las teorías éticas o usé las teorías de los sentimientos morales o del desentendimiento moral. Y en esta versión, que es la versión publicada por Gloetics y que es distinta a la que usamos en el curso, lo que tiene de distinto es que seguimos la misma estructura del curso. Entonces, de alguna manera, este material se convierte como en una especie de manual del curso, cómo incluir la ética en la formación universitaria, porque contiene tanto el referente inicial teórico, digamos esta pequeña introducción a la ética práctica, a la enseñanza de la ética, a lo que entendemos por pedagogía de la ética, como cada uno de los 3 componentes del curso, que son el diseño de objetivos para la formación ética, a partir de este concepto de transversalidad de la ética, el diseño de actividades para el desarrollo de competencias éticas, que es el corazón del material. Entonces ahí es donde aparecen herramientas para la sensibilidad ética, para la deliberación ética y estrategias de aprendizaje en colaboración. Ese es, digamos, como el centro de nuestra apuesta ha sido el aprendizaje en colaboración, porque creemos que aparte de ser una buena herramienta pedagógica, también contiene en sí misma una apuesta ética, que es la del aprendizaje entre pares. Y una última parte que contiene la evaluación de la formación ética. Entonces, de alguna manera es un manual de lo que uno llamaría diseño curricular básico aplicado a incluir la ética en el contexto de un curso. Cómo hacer ese diseño curricular, que es formular un objetivo, una secuencia de actividades y evaluar el logro de ese objetivo. Contiene esos elementos, pero como les digo, el fuerte del texto es la secuencia de actividades. Entonces, eso es lo que les quería presentar así muy brevemente, porque pues no se trata de recorrerlo todo, pero como nos gusta el aprender haciendo y creemos en el aprender haciendo, lo siguiente que queríamos hacer es invitarlos a que participemos en una actividad en la que podamos echar mano de una de las herramientas que aparecen en el libro, que son los equipos de análisis. Entonces lo que vamos a hacer es dividir a este grupo en grupos pequeños y en cada uno de esos grupos aplicar la herramienta de aprendizaje en colaboración conocida como equipos de análisis. Ustedes van a tener la descripción breve de en qué consiste la tarea. Vamos a estar 15 minutos en los grupos pequeños y luego vamos a venir aquí a la plenaria para compartir la experiencia entre todos. Esa es una forma de... tienes razón, Edgar. Edgar pregunta que por qué virtual. Pues todo lo que está en este material lo aplicamos nosotros en la virtualidad, pero obviamente son herramientas que funcionan por fuera de la virtualidad. Simplemente nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo por mostrar cómo es la adaptación a la virtualidad, pero claramente son herramientas que se aplican también en la presencialidad.
Y de hecho, todo esto que está en la guía es lo que nosotros aplicábamos cuando la vida tenía otro carácter de normalidad. Cuando hablábamos de la normalidad, lo hacíamos en clases presenciales. Lo que hemos hecho es, digamos, como mostrar su aplicación en el ámbito virtual. Listo. Entonces, si no hay más dudas. Sí, yo también sigo prefiriendo lo presencial. Yo creo que todos estamos esperando volver a lo presencial, pero pues digamos que podemos hacer uso de las herramientas en los dos ambientes, pero ojalá podamos volver a la presencialidad. Bueno, aquí hay un caso. Lo que creemos que ese caso se enmarca dentro del contexto del ODS 4, que es el tema de nuestro panel de esta mañana y con el que continuamos en este taller, que tiene que ver con el objetivo de educación de calidad para todos. Aquí hay un par de tesis, digamos, polémicas en torno al tema. Entonces, lo que queremos es que en los grupitos lean el caso y cada uno de los participantes en el grupo asuma uno de los roles que está planteado para el equipo de análisis. Uno tiene que hacer preguntas, otro tiene que recoger los puntos de acuerdo, otro tiene que centrarse en los puntos de desacuerdo, otro debería tratar de dar ejemplos de aplicación de lo que se está diciendo, y hay un responsable de resumir. Al responsable o la responsable de resumir les vamos a pedir que nos comparta ese resumen en un Padlet para que cuando vengamos a la plenaria podamos ver, digamos, de manera compendiada lo que se ha discutido en cada uno de los grupos. Ahí Didier nos está mostrando el Padlet, entonces lo que sigue es irnos a los grupitos. Bien, yo les voy a compartir en este momento el enlace para que ustedes puedan acceder a la presentación, o sea, para que la puedan ver en línea en este momento. Esta presentación yo voy a dejar de compartir en este momento. Entonces en el chat, perdón, tenía la cámara apagada, entonces les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan ver el instructivo y de pronto no vayan. Y pues de todas maneras nosotros vamos a estar en los grupos, pero yo a continuación, entonces ustedes van a poder o descargar la presentación o simplemente acceder a través de forma online a esta presentación. Mientras, por favor, me confirman que ya vean, este es el enlace que los lleva directamente solo a la última parte de la presentación, en donde pueden ustedes acceder al instructivo, en donde está paso a paso explicado el caso, y ustedes solamente quiero que me confirmen, por favor, la persona que nos ayuda acá, si cualquier usuario de los que estamos aquí conectados podría compartir pantalla. Esto en el caso de que alguno de los participantes pueda hacerlo. Necesite compartir la pantalla para que haya la discusión en los grupos. Sí, eso está habilitado. En cada grupo se va a poder compartir pantalla. Listo. Macarena, muchísimas gracias. Entonces ya no nos queda, ya en un minutico nos vamos a los grupos. Queremos saber si tienen alguna pregunta, si todos pudieron acceder a través del enlace. De todas maneras, los podemos volver a compartir a la presentación directamente. No, aquí estoy bien, puede acceder sin problema. Listo. Perfecto, entonces los voy a mandar a los grupos. Por favor, acepten la invitación. El problema de la inclusión quedó resuelto en Latinoamérica. Solo nos queda publicar nuestras recomendaciones a los respectivos gobiernos para que las implementen. Ya tenemos cómo refutar a Nodin. Por ejemplo. No sé, Didier, ¿tú nos puedes compartir el Padlet? Yo lo tenía a mano, pero ahora no lo veo. No, ya, Johnny, es que estaba buscando para compartirlo, pero sí justo estaba en eso. Ya ahí creo que lo pueden ver. Ajá. ¿Tenemos noticias del grupo 1? Muy buenas, discutimos mucho, Juni, pero no alcanzamos a consignar en el Padlet.
Muy bonito, muy bonito. Asumo una responsabilidad, fue un poco desorden mío, pero la discusión estuvo muy interesante. Bueno, pero Estuvo muy complejo. hay alguien que nos pueda, había Sí. un responsable del resumen que nos pueda ayudar a saber qué pasó. Aunque no sea por escrito, sino charladito. Creo que nuestro responsable de resumen era Rómulo. Si está y quiere Sí. tomar la voz y resumir lo que hemos conversado. Lo veo conectado, pero no tiene el micrófono activado. No sé, Ana, entonces si te animes tú entonces, o Frank. Bien, yo puedo O Luis empezar Miguel, y dale. Fran y el resto de los colegas, por favor, me completan. Sí, señora. Lo que hicimos primero es releer los disparadores para la discusión, y a partir de ahí le pedimos a Gonzalo que un poquito nos ilustre los detalles del ejercicio. Fuimos dividiendo los roles, a mí me tocaba interrogar y puse el foco en el diseño de las políticas públicas de inclusión educativa, y en ese sentido, cuán involucrados podían estar los docentes en el diseño e implementación de este tipo de política, y también cuál es el rol de los padres, madres, tutores, cuidadores, en fin. Luego de eso, hubieron varios ejemplos en términos de tensiones a la hora de incluir. Por ejemplo, se habló de las escuelas de zonas rurales, lo dijo el colega colombiano, pero también un colega venezolano, habló de esta realidad de escuelas donde un docente tiene que contener a estudiantes de, por ejemplo, distintas edades haciendo la misma materia, y la dificultad ya que eso tiene, y en los aportes hubo ejemplos varios en ese sentido. Y después otro colega nos ayudó a poner en la centralidad de la atención al educando, porque nosotros nos habíamos perdido en la dificultad de la política, en si los docentes estaban o no capacitados, y en cuántas exigencias tiene un docente medio. Y habíamos también incluido a la familia, pero no nos habíamos acordado de lo principal, que era el educando, y se habló de que muchas veces son víctimas de bullying, y cómo hacemos para contener eso. Y jugamos bastante con esto de estar de acuerdo y no estar de acuerdo, o aprobar o desaprobar lo que se estaba diciendo. Me callo por si algún colega quiere completar lo que yo he podido. En relación con el último ejemplo de los niños que eran incluidos porque les obligaban a que fueran allá, y entonces el gran grupo normalmente se sentía que era un bien para ellos saber trabajar con un niño que estaba en capacidades de pronto menores, y habían experiencias muy bonitas de esas. Pero también se da el caso de que los docentes no tenían la capacidad de saber presentar esa inclusión, y a veces el niño resultaba era aislándose porque le hacían bullying, o porque no tenía las capacidades para estar como en el mismo ambiente del otro. Entonces había como los dos aspectos. Era la última partecita. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos síntesis del grupo 2. ¿Nos quiere alguien comentar? Yo quería, bueno, en el grupo 2 terminamos Edgar, María Eugenia y yo, entonces solo colocamos lo de desaprobar, aprobar y desaprobar fue lo único, pero Edgar o María Eugenia, cualquiera de los dos que quieran presentar.
Si te parece, bueno, cada uno, gracias Edgar, perdón, gracias Dider. Si te parece Edgar, cada uno podemos comentar en términos de qué aprobaba y desaprobaba la tesis de Nodins. Si me permitís, comienzo con, personalmente, yo desaprobaba la tesis de Nodins teniendo en cuenta que una calidad educativa que excluya a otros no es ética, no es una educación de calidad. No le estamos ofreciendo buena calidad educativa a la mayoría cuando solo nos centramos en ellos y no les permitimos dar cuenta que hay otros que tienen ciertas dificultades para aprender y que también necesitan ser incluidos porque forman parte de la ciudadanía y que en un futuro ese microclima que es el aula después se traspola a lo que es la sociedad y la ciudadanía en su conjunto. Entonces, si por brindar una mayor calidad educativa nos centramos únicamente en aquellos que tienen todas las posibilidades de aprender y excluimos al resto, por más que les demos todos los conocimientos en términos técnicos, en términos sí, cuantitativos, y no, digamos, y no les demos la posibilidad de ver que hay un otro diferente, no solo en términos de discapacidades, sino en términos culturales también, no le estamos brindando una buena educación, no le estamos brindando una buena calidad educativa y por lo tanto no una educación ética. Desde esa perspectiva era que personalmente desaprobaba la tesis de Nodins. Y ahora le dejo a Edgar, si nos pueden comentar sus puntos de vista, él la aprobaba, entonces que nos pueda comentar en qué términos. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, yo estoy de acuerdo con la tesis de Nodin y desaconsejaría la inclusión bajo justamente los mismos argumentos que me parecen no éticos, en el sentido que si yo tengo, a ver, estamos en el contexto de América Latina y en el primer párrafo aparecía Brasil, Colombia y ¿cuál es el otro país? Está Brasil. México. Y México, es decir, estamos en un contexto latinoamericano, ¿cierto? No estamos en Finlandia ni en Noruega. Y en ese contexto, entonces, frente a la situación de darle una educación mediocre tanto a la mayoría como a la minoría que hay que incluir, pues, y no está ni la formación docente, ni se implementan contenidos educativos, libros y textos adecuados, pues entonces por lo menos que la mayoría puedan tener, digamos, esas condiciones de una educación de calidad. Porque frente a ese escenario, claro, se debería tener tanto para los unos, una educación de calidad tanto para los unos como para los otros. Pero frente a las circunstancias, dado que no están las condiciones dadas para las minorías, que hay que incluirla, por lo menos que se brinde una educación para la mayoría. Y yo colocaba un ejemplo, inclusive muy particular. Yo me he sentido en un dilema ahorita que estamos regresando a la presencialidad. En la Pontificia Bolivariana ya tenemos, digamos, ¿cómo se llama? La alternancia. Tengo un curso de 35 estudiantes, de los cuales más o menos la mitad está en Teams y la otra mitad está presencial. Me demoro 15 minutos mientras me conecto con los que están en Teams, los que no están en el aula de clase, y mientras tanto los otros que están allí están pues sin la atención, están mirando a ver qué hacemos. Ahora, cuando me detengo a los que están allí en la presencialidad, los que están en la virtualidad se desatienden el asunto. Finalmente, todas las actividades que yo planteo están dadas por la presencialidad y cuando ya estoy terminando la clase me acuerdo de los que están en la virtualidad y digo, qué pena con ustedes, las mesas de redonda, las exposiciones, todo, ellos están allí, pero digamos, esa ha sido un día, entonces podía ser un tipo de inclusión. Entonces yo tomé la determinación frente a desatender a los que están en la virtualidad y desatender a los que están en la presencialidad, prefiero atender a los que están en la presencialidad y ya veré cómo me resuelvo con los de la virtualidad. Entonces, yo podría decir, pues claro, podría ser antiético porque estoy descuidando a los que están virtuales, pero frente a esa situación, pues por lo menos escoger a un grupo porque no podría tampoco descuidar a los dos. Esa es como mi planteamiento y por eso yo estaría de acuerdo con el señor Nodin y desaconsejaría la inclusión, que además la inclusión es un ideal, es un valor muy ideal.
Muchas gracias, Edgar. Creo que has dado un ejemplo muy dramático de algo que hemos padecido todos y creo que efectivamente es un buen ejemplo de qué significa la inclusión. Y yo creo que en el Noddings no está proponiendo la exclusión, sino que lo que está diciendo es cómo nos aseguramos que se haga bien, porque si lo vamos a hacer mal, es malo para todos. Y creo que lo que tú planteas es precisamente eso. Ni atiendo a los unos ni atiendo a los otros es el peor de todos los mundos. Luego, como las implicaciones de hacerlo bien, pues son un reto muy grande. El grupo 3, yo iba a proponer que Joana, que fue muy juiciosa haciendo el resumen de lo que conversamos, nos lo contara. Claro que sí. Bueno, nosotros empezamos a debatir un poco, pero muy pertinentemente una de nuestras compañeras, que se me ha ido el nombre, perdóname, nos dijo, Lucila. Lo primero que hay que ver es definir qué estamos... Uy, ya me he perdido, porque no lo veo tan claro. Uy, a ver, ya. ¿Cuál es la política en torno a la manera como se enseña inclusión? No. ¿Qué tipo de inclusión? Pero es que lo que pasa es que no he copiado bien. Lo primero que teníamos, ya lo veo ya, es ¿cuál es la política en torno a la manera como se enseña inclusión? ¿No? Entonces, eso era lo primero que había que definir. Luego, ¿a qué tipo de inclusión nos referíamos? Porque existen diferentes maneras de entender la inclusión, no puede ser de género, por interculturalidad, por discapacidad. Y en función a eso, definir cuáles son esas necesidades educativas especiales que requiere la población, ¿no? Y con respecto a la capacitación del docente, este docente requiere ser formado a partir de un diagnóstico, ¿no? Y tener una bitácora de ruta, pero eso entendiendo que ya tenemos clara cuál es la política de inclusión, a qué nos referimos con inclusión, y sobre esa base ya podemos desarrollar esta serie de estrategias que incluyan diferentes acciones como la infraestructura, en los propios procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje, o sea, cómo se van a llevar a cabo, cómo va a ser la relación y la comunicación con los padres, porque podría haber esos padres que digan, no, yo no quiero que mi hijo entre a un aula inclusiva, o no quiero que a mi hijo se le hable de género, ¿no? Entonces tiene que haber todo un proceso previo para poder definir estos aspectos, ¿no? Lo primero creo que es definir esta política sobre qué cosa se considera inclusión. No sé si alguna de mis compañeras quiere complementarlo de mejor manera. Pues yo quisiera mencionar el caso que nos compartió Lucila, porque me parece muy dramático, de niños indígenas en Perú que se han llegado a suicidar porque los incluyen en un aula en la que no hay ninguna consideración por su cultura y ellos no están acostumbrados a lo que pasa en esas aulas regulares y llegan a tomar estas decisiones. Creo que es un caso muy dramático, pero que ilustra precisamente aquello sobre lo que nos está llamando Noddings la atención, de qué pasa cuando la inclusión se hace mal. No sé, Lucila, si te interpreté bien o estoy malinterpretando tu historia. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, nuestra preocupación en el grupo 3 era ver cuáles son las condiciones y las necesidades del alumno como centro del proceso de aprendizaje y en qué medida la escuela, las instituciones educativas, los docentes, los padres están preparados para atender esa diversidad, esa neurodiversidad o la discapacidad o los enfoques de género dentro de un aula, y cómo es que a veces por querer ser inclusivos y meter todos en un mismo espacio, terminamos generando situaciones de mayor conflictividad y de mayor riesgo para los alumnos, o en este caso, de mayor complejidad para el docente que no está preparado para atender todas estas necesidades a la vez.
considerando además las brechas, ¿no?, insondables que tienen ya los sistemas educativos en nuestros países. Entonces, esa era un poco nuestra preocupación, de que cuando hablamos de inclusión, es algo mucho más complejo, mucho más delicado, que hay que profundizar y que tienen que abordarse desde las políticas nacionales, ¿no? Comentaba, por ejemplo, en el Perú, se aprobó el Plan Nacional Educativo bajo el enfoque de competencias, ¿no? Entonces, si el alumno al final del año no cumple o no ha alcanzado esas competencias, ¿qué significa, no? Que el alumno está descalificado, que no tuvo acceso a Internet ahora en la pandemia. ¿Cuántos niños tienen acceso a Internet? ¿Cuáles son las causas de la violencia familiar, ¿no? ¿Cómo inciden en los procesos de aprendizaje? Es bien complejo, o sea, no es algo así tan simple. Yo me siento abrumada con la pregunta y no creo que la podamos resolver, pero hemos salido con más preguntas. Creo que eso es lo valioso del proceso, ¿no? Gracias y disculpen la interrupción. Gracias, Lucila. No, de ninguna manera. Que precisamente esa reflexión con la que terminas, pues es lo que yo quería traer a cuento, porque pues no pretendemos resolver este problema de ninguna manera en una conversación de 15 minutos. Lo que queríamos era ilustrar el tipo de herramientas que nuestra guía contiene. Y en este caso en particular, una estrategia de aprendizaje en colaboración que le asigna un rol específico a cada participante, lo cual facilita que las personas participen desde ese rol. Obviamente en un tiempo tan limitado como el que teníamos, es posible que no nos hayamos ni siquiera distribuido los roles o no hayamos tenido tiempo de asumir en profundidad cada uno de los roles. Sin embargo, por ejemplo, en la presentación de Ana Carolina, ella mencionaba, fulanito nos hizo ver algo que no estábamos viendo. Eso es algo, por ejemplo, que forma parte, que digamos sería parte del valor agregado de la estrategia, que si uno tiene un rol y el rol es hacer preguntas o el rol es estar pendiente de los puntos de acuerdo o de los puntos de desacuerdo, lo que hace es como ayudar a entender la complejidad precisamente de un problema complejo como este que estábamos analizando, asegurarnos que no nos vamos con una sola visión de las cosas y que no nos vamos todos por un mismo lado sin ver todas estas otras aristas, porque cada persona está encargada como de iluminar uno de esos aspectos. No sé qué tanto hayan podido tener digamos, la sensación de que efectivamente eso se vivió en los grupos, que sí tuvieron como ese aporte de cada uno desde la visión que tenía, desde el rol que tenía. Pero si no, de todas maneras, esperamos que les haya motivado a explorar los otros recursos que están en el libro. Me gustaría de pronto sí explorar, sí, desde esa perspectiva, ya no pensando en que vamos a resolver el problema de la inclusión, pero pensando desde el equipo de análisis, si sienten que les aportó algo el rol. Claro, claro, Juni, perfecto. Unos con otros uno se da cuenta. Gracias, Luis Miguel. Yo creo que una de las tantas enseñanzas que nos dejó estos 2 años que estamos transitando es que para poder enseñar y aprender, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje donde el estudiante cobra protagonismo y se pone en el centro de la discusión, es la manera. No solamente por las brechas generacionales que cada vez se acentúan más, por la cultura, digamos, de la posmodernidad donde estamos, sino porque el docente nunca alcanza a saber lo suficiente, por lo tanto, pretender una clase expositiva y en esa clase decirlo todo y saberlo todo, además de agotar a la audiencia, que no puede sostener la atención, verdaderamente es muy probable que los logros sean menores en términos de aprendizaje y la vivencia del docente sea más dura por el aburrimiento, la falta de atención, incluso las críticas o las malas evaluaciones de esas clases, y sobre todo el déficit de aprendizaje. Así que, como decía Edgar, más allá de si es la virtualidad o la presencialidad, creo que el aprendizaje colaborativo está en el centro de las estrategias hacia adelante para educar y
y aprender. Y en el libro se encuentran realmente muchas y diversas herramientas, en este caso pensadas para la pedagogía de la ética, pero pueden ser perfectamente extrapoladas a otras disciplinas. Gracias. Gracias, Ana Carolina. De hecho es que ese es el proceso que nosotros hemos seguido. Hemos tomado herramientas de aprendizaje en colaboración generales y las hemos aplicado a la enseñanza de la ética, y eso es lo que la guía trae, pero obviamente estas son estrategias que se aplican, que se pueden aplicar en cualquier disciplina. Y Yo quería, perdóname, Juni, Luis una Miguel. cosita, perdóneme, que no sea imprudente, es que, como hablaba, yo estaba buscando experiencias, ¿cierto? Y tú dijiste, yo quiero comentar una experiencia, solamente decir que se me ocurrió, o se nos ha ocurrido en el trabajo de la ética y también de otros materias, colocar un libro a través de la clase de ética. Entonces yo, por ejemplo, coloqué lo que el dinero no puede comprar de Michael Sandel, ¿no? O el olvido que seremos, ¿no? Y entonces ellos van a explicar, en el primer corte van diciendo qué hubo en el segundo, y claro, toca muy estratégico, pero eso le enseña mucho más. Esa, por ejemplo, el dinero no puede comprar de Michael Sandel. Al final resulta uno enseñando más con el libro que con lo que uno está dando, ¿no? Quería comentar esa experiencia, ¿no? Y la otra es que al comenzar cada clase dejaron un videito de 5 minutos en el cual abrimos discusión, y eso a veces da para hacer más dinámica la cuestión, y no solamente la presencialidad, sino también la virtualidad. Eso como que rompe hielo y ha ayudado. Pero la experiencia de los libros a través del semestre y dando una nota al final fue muy interesante, porque cada uno lo lee como quiere de eso, pero al final siempre agradecen. Quiero comentar eso, qué pena. Gracias, Luis Miguel. No, claramente la literatura es una fuente de formación ética increíble, y no la aprovechamos lo suficiente cuando pensamos que tenemos que enseñar formalmente ciertos contenidos. Ahora, lo que el dinero no puede comprar, pues es un libro de ética. Es un libro de ética per se, y que a diferencia, digamos, del olvido que seremos, que creo que la moraleja es más, hay que buscarla, pero creo que cualquiera de los dos recursos son recursos que forman parte, digamos, de esta colección de herramientas, como son la literatura y el cine. Muchas veces pensamos la literatura y el cine como cuentos morales, o como historias que yo mismo acabo de decir que tienen una moraleja, pero no solamente es en función de eso, sino también en función de la posibilidad de ponerse en los zapatos de otro, que nos cuesta tanto trabajo en la vida cotidiana, y que a veces a través de la literatura se logra esa conexión. A través de la literatura y el cine es más fácil ponerse en la posición de personas con las que difícilmente nos encontraríamos en la vida cotidiana, o incluso si nos las encontráramos, no nos queda fácil ponernos en sus zapatos. La literatura y el cine tienen ese poder. Frank. No te escuchamos. Frank, ahora tienes sí. el micrófono apagado. Saludos, feliz tarde, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Con relación a la intervención realizada hace pocos momentos por anterior participante, considero una enseñanza también que nos está dejando la pandemia, y seguimos todavía en pandemia, es también revisarnos a nosotros mismos como docentes en el campo de la educación de manera integral, ya sea en el caso de iniciación, educación básica, secundaria, o más adelante en la educación universitaria, con relación, tomando en cuenta el aporte que indicaba el doctor, que me intervino hace pocos momentos, con relación a la parte de videos. Sin lugar a dudas, creo que cada docente tiene, por supuesto, de acuerdo a su formación y de acuerdo a los lineamientos que les dan en cada colegio, unas instrucciones concretas para el día a día en el aula de clase. Pero creo que también la pandemia nos deja de manera íntegra reflexiones de cómo estamos dando nosotros de manera presencial cada actividad. Es decir, somos docentes que solo vamos, por ejemplo, a una pizarra electrónica a dar las instrucciones, o somos docentes que estamos incorporando más estrategias de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, casos de video, casos de generar estrategias de discusión bajo otras herramientas que vayan más a la actividad que podemos presentar desde una pizarra electrónica, por ejemplo.
Entonces, de allí considero muy respetuosamente que también nos deja excelentes lecciones en el cual nosotros como docentes tenemos que potenciar todas las capacidades, más allá de una actividad presencial en el cual la podemos complementar, ya sea con un video de introducción o un video de cierre de manera de reflexión, con otras herramientas que son importantes que la hemos colocado en este momento en mayor capacidad, mayor nivel, a través de la virtualidad, a través del momento en el cual nos encontramos en pandemia. Solo quiero aportar estos elementos porque ya encontrándonos como solo en la parte de la presencialidad, entonces, ¿qué docente estamos siendo? Es decir, si nos estamos dando cuenta que a través de un video o a través de otras estrategias, estamos observando, teniendo en cuenta la generación de niños y niñas adolescentes que tenemos en el momento, que están muy al día con las tecnologías, estamos observando que son herramientas realmente de mucha potencia y de mucha eficacia desde el punto de vista de la educación. Saludos. Muchas gracias, Frank. Yo quiero aprovechar tu intervención para hacer el cierre porque ya se nos acabó el tiempo y creo que efectivamente muchas de las cosas que no han funcionado en la virtualidad ya no funcionaban en la presencialidad, solo que no nos habíamos dado cuenta y la virtualidad nos hizo evidente que eso ya estaba agotado como estrategia. Y esta invitación que tú haces a pensarnos como en nuestro rol, ya sea presencial o virtual, pero cuál es nuestro rol como docentes y qué tanto nos estamos renovando y actualizando, pues es parte de lo que nosotros queríamos proponer con este taller, al ofrecerles pues un ejercicio, pero sobre todo unas herramientas que pueden incorporar a su enseñanza. Llamo la atención sobre el hecho de que perdimos a algunos participantes cuando nos pusimos en modo taller, y eso habla un poco también como de cuál es la lógica con la que asistimos normalmente a los eventos o a las conferencias o a los congresos, y es que queremos que alguien nos cuente un cuento, pero cuando nos dicen vamos a hacer un taller no nos parece que sea tan provechoso, y eso forma parte de la lógica con la que nosotros hacemos nuestras clases también. Pensamos que dar clase es contar un cuento, y que cuando ponemos a los estudiantes a hacer cosas modo taller no estamos dando clase o no se está generando aprendizaje. Pues desde la experiencia que hemos tenido, creemos que estos son los espacios más provechosos frente a simplemente escuchar a un conferencista o un profesor. Nada, agradecerles la participación, el interés. Ojalá que se motiven a seguir conversando con nosotros. Tenemos el recurso que les hemos dejado, contiene la dirección del Centro de Ética. Ojalá nos visiten y ojalá podamos tener otras actividades conjuntas en el futuro. Muchas gracias a Ana Carolina y a todo su equipo y a María Eugenia de Novetix por la publicación y por habernos acompañado en todo este proceso. Muchas gracias a ustedes, Juni. Y qué bueno que de pronto no solamente lleguemos hasta aquí, sino que también más adelante se evalúe la aprovechabilidad de las herramientas que ofrecen en el libro. ¿Por qué no evaluarlo? ¿Cierto? Con un ejercicio muy parecido a este, yo plantearía esa posibilidad también. Muchas gracias. De acuerdo, Edgar. E incluso la idea que nos dio Luis Miguel de sistematizar experiencias y compartirlas en una próxima publicación probablemente nos permita seguirle dando continuidad a esto. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Buena tarde. Un gusto. Hasta luego. Gracias.